Dios les bendiga a mis hermanos y amigos que me ven por esta plataforma de YouTube. Les habla Próspero León Mercán del canal Defensa de la Fe Cristiana. Le damos gracias a Dios primeramente por su amor y su misericordia, porque hasta aquí nos ha ayudado el Eterno y ha proveído salvación y vida eterna por medio de la muerte y resurrección de la obra redentora que hizo Jesús hace 2000 años en la cruz de Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el día de hoy quiero hacer una reacción a unos comentarios que los amigos católicos han puesto en un video que yo hice hace meses atrás. Y no tenía idea que iba a hacer ese video, sino que pasando por una tienda que vendían imágenes católicas, me llamó la atención y comencé a hacer el video y tomé unos versos del Salmo 115. Siempre los amigos católicos, cuando hacen algún comentario, siempre se van al Viejo Testamento para mencionar las imágenes que habían en el templo y así justificarse que la Biblia no prohíbe las imágenes. Pero ustedes no pueden decir que el pueblo de Israel adoraba a las imágenes del templo. Muy equivocados están. Ellos no adoraban esas imágenes. Hagan una buena exégesis de esos versículos que ustedes ponen en su comentario. Y muéstreme, por ejemplo, que los querubines que estaban en el arca del pacto, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, adoraba esas imágenes. Muéstreme. Búsquelo en un versículo bíblico que sea explícito. Ya que ustedes lo pusieron en su comentario, este versículo de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. Voy a leer lo que nos dice la Escritura acerca de ídolos, imágenes, en el cual lo podemos encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 20, desde el versículo 3 voy a leer. Nos habla la Escritura: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Es lo que dice Dios. Aquí no habla de dioses. Por ejemplo, hay muchas religiones que creen en otros dioses, como la India. No es el caso de ustedes. Pero si nos fijamos que el versículo 3 termina en un punto y aparte. Y el versículo 4 habla de imágenes. O sea, lo que nos lleva a deducir que aparte que no tengamos dioses ajenos, es que también tampoco nos hagamos imágenes. Vamos a leer el versículo 4. No te harás imágenes talladas, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aleluya. Y en esta parte del versículo 4 es la que ustedes quebrantan el mandamiento, porque ustedes hacen imágenes de lo que está arriba en los cielos. Y más todavía, miren lo que dice el versículo 5: no te inclinarás a ella. Bueno, ¿qué ustedes hacen? Se inclinan a las imágenes. Otra vez quebrantan el mandamiento. Mas dice: ni las honrarás. Ustedes le piden en oración a María, que es la misma guadalupana, la misma Virgen de Fátima, la misma Virgen de Salem. La visten, la sacan a la calle en procesiones y vemos cómo la besan, les rinden culto, leen el rosario. Entonces, otra vez, quebrantan el mandamiento. Ustedes vieron el video al principio, cómo la honran afuera y adentro, hasta el punto que se han caído esas imágenes. El versículo 5 dice: porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso. ¿Qué quiere decir celoso? Búsquelo en un diccionario para que pueda entender. Dice que visito la maldad
de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Versículo 6, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si ustedes aman a Dios, no pueden quebrantar sus mandamientos. Y ustedes lo están quebrantando porque se han hecho imagen de lo que está arriba en el cielo. Vamos al libro de Levítico, capítulo 26, versículo 1. Y nos habla la escritura: no haréis para vosotros ídolos. Miren, primeramente nos habla de ídolos. Y hay una coma. Y sigue diciendo, ni escultura. Ahí hay otra coma. Ni os levantéis estatua. Hay otra coma. Ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Miren que Dios manda al pueblo a no tener ídolos. Y después habla de escultura. Y después habla de estatua y piedra pintada. Y que en estas 4 palabras que menciona el versículo se hacen diferencia por las comas. Mas dice, no te inclinarás a ellos. El libro de Levítico se describen las leyes sacerdotales, un manual práctico de ceremoniales religiosos. Es también el libro de la expiación, la purificación, la santidad, la adoración y el servicio. La mayor parte consiste en preceptos y estatutos establecidos por Dios para instruir a los sacerdotes levitas en sus deberes y para promover un acercamiento del pueblo hacia Dios y un estilo de vida en santidad. Le digo todo esto para que vea que el pueblo de Israel y los sacerdotes que servían en el tabernáculo no adoraban las imágenes. O sea, los querubines que estaban en el arca del pacto. Ni aún cuando se construyó el primer templo por Salomón, ni el segundo templo. Aclaro, solo los sacerdotes destinados estaban sirviendo en el tabernáculo, no el pueblo en general. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, el día de la expiación, para rociar sangre en el propiciatorio y así expiar sus pecados y los del pueblo. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no adoramos a los querubines, no lo adoraban. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. La Iglesia Católica tiene imágenes, la cual la veneran, le prenden velas, les hacen peticiones, la sacan vestida con oro y plata a la calle en sus respectivas procesiones, lo cual quebrantan el mandamiento de Dios: no te hagas imagen. Ahora voy al Nuevo Testamento. ¿Dónde nace la iglesia? Le pregunto. La iglesia nace en Jerusalén. Cuando leemos en el capítulo del libro de los Hechos, ahí muestra que ahí nace la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia neotestamentaria que muestra el libro de los Hechos, ellos se congregaban en las casas primeramente. No había estatua, no había imágenes, no se leía el rosario. Los apóstoles predicaban el evangelio de Cristo, no el evangelio de María. Escudriñen las escrituras. Inclusive se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 26, nos habla la escritura: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No se nos llamó católicos, sino cristianos, porque eran seguidores de Cristo como nosotros. Miren otro versículo en el contexto de la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Hechos capítulo 26, versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le pregunta el apóstol Pablo al rey Agripa. Yo sé que crees, le dice. Entonces Agripa dijo a Pablo:
por poco me persuade a ser cristiano. No le dijo católico, cristiano. Y les digo este versículo, ya que me he encontrado con varios católicos en la calle y lo primero que menciona, soy católico. Y le pregunto, ¿usted es cristiano? Ellos me dicen, no, soy católico. Y yo le explico que se nos llamó por primera vez cristianos desde Antioquía. Pero ellos no lo saben, no escudriñan la palabra. Y es cierto, porque le pregunto, ¿ustedes leen la Biblia? Y me dicen que no. Otros me enseñan la medalla, se la sacan y me enseñan la medalla de la guadalupana, pero no saben nada del Evangelio. ¿Qué significa? ¿Qué significa la muerte y la resurrección de Cristo para su vida? Tienen más fe en la guadalupana y en otros nombres que recibe María que en el propio Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe cristiana. Yo le pregunto a ustedes, que dicen ser la iglesia que fundó Cristo, a ustedes, mis amigos católicos, la iglesia católica guarda el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, tomando como referencia la iglesia neotestamentaria como muestra el libro de los Hechos. ¿Guarda el fundamento? Déjeme decirle, no guarda el fundamento, ya que la iglesia católica introdujo la veneración a las imágenes, las bulas papales, las indulgencias en aquel tiempo, donde vendían el perdón de pecado, los dogmas de la Inmaculada Concepción. Ustedes han endiosado a María, hablan más de María que del propio Cristo, entonces se apartaron del fundamento. La Escritura nos habla edificado en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí lo podemos leer en Efesios capítulo 2, del versículo 20 al 22. Gloria a Cristo. Aquí nos habla del fundamento en el cual la Iglesia Católica se apartó. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No es por María y ningún santo. Jesús es el autor y consumador de la fe cristiana. Él fue el que hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y al tercer día se levantó de entre los muertos para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te pregunto, amigo católico, ¿Jesús murió por María? ¿Jesús murió también por María? Hágase esa pregunta y usted se dará cuenta de muchas cosas. Jesucristo es nuestro abogado delante de Dios. Lean 1 Juan capítulo 2 versículo 1 y concluyo. Muchos de ustedes creen en revelaciones privadas como la de Fátima, la de Guadalupe y otras en diferentes países, porque en diferentes países le han dado diferentes nombres a María, pero que nos dice la Biblia sobre las revelaciones privadas. ¿Qué nos dice la Biblia de las revelaciones privadas? Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Me explico más todavía. Todas las profecías que están en el canon bíblico fue inspirada por Dios. Ya no hay más profecías que deben añadirse ni por ángeles ni por ninguna revelación extra canon.
Hay profecías que se han cumplido y hay que se están cumpliendo, como nos muestra Mateo 24. Y hay que se han de cumplir escatológicamente, como nos muestra el libro de Revelación. Hay una advertencia a aquel que añada más profecía. Tenga cuidado. Mi exhortación es que salgan de la iglesia católica y vengan a una iglesia que guarden el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Busquen una iglesia de sana doctrina. Yo como evangélico no tengo imágenes. Adoro a Dios. Alabamos a Dios. María fue una mujer bienaventurada. Fue la madre de Jesús. Fue un instrumento más para la obra de Dios, como lo fue Moisés, como los apóstoles y los demás discípulos. Y también nosotros somos instrumentos para seguir ensanchando el reino de Dios, alcanzando almas para Cristo. Somos parte de la gran comisión. Por eso le puse al principio videos de ciertas procesiones de las imágenes a las cuales Dios prohíbe, y ahora al terminar le dejo otros videos de ciertos católicos que le oran a San Miguel y otros que hacen el rosario en pleno culto. Y por esto y más, la Iglesia Católica se apartó del fundamento. Pero Dios ha guardado un remanente pequeño que no ha doblado su rodilla a imágenes, ni escultura, ni ninguna estatua, porque solo le adoramos a Él, a Adonai Elohim, sea el nombre de Cristo glorificado. Y ya por último, vemos como su pontífice, al que ustedes le llaman el Papa Francisco, que ustedes consideran es falible, o sea, está libre de cualquier error, según ustedes, y según el Vaticano. Y para nosotros los evangélicos, solo la Biblia es infalible, porque Dios la inspiró. Este hombre pecador, Francisco, ha aprobado las bendiciones para parejas del mismo sexo, sin incluir el matrimonio, según dice la carta que ha salido del Vaticano. Pero antes ni eso aprobaban y ahora lo están aprobando. Ustedes se dan cuenta que le están dando poco a poco, en cucharita, estas aprobaciones para cuando ellos aprueben definitivamente el matrimonio de unión del mismo sexo, ya la mente de ustedes han sido manipuladas y van a aceptar esta decisión de su pontífice Francisco. Pero muchos cardenales y laicos de la Iglesia Católica, donde ustedes están, no han aceptado esta aberración, ya que Dios aborrece el pecado. Y nosotros reconocemos que Dios aborrece el pecado. Parece que su Papa Francisco no lo ha entendido. ¿No destruyó Dios a Sodoma y Gomorra, que estaban en este pecado de unión del mismo sexo, mayormente los hombres? Mis amigos católicos, el enemigo ha cauterizado la mente de estos hombres corruptos para que el pecado y el paganismo sigan reinando en el Vaticano. Dios le bendiga y espero que hayan sido edificados y exhortados. Que la paz de Cristo esté con todos nosotros. Shalom, shalom. Bueno, vamos a empezar ahora sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Con Dios para rezar el Santo Rosario. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.